El zumbido bajo de los servidores es el único latido en el posto boreal 9, una tumba de titanio y hormigón enterrada a 1 kilómetro bajo el hielo de Alaska. Es julio de 1936, mientras el mundo aplaude el amartizaje de la Viking 1, aquí abajo, la noticia del descubrimiento en Marte era una cortina de humo para algo mucho más profundo. La especulación pública se centraba en si la nave espacial encontrada era alienígena, sin saber que la verdad era más aterradora. Era una reliquia imposible del futuro de la Tierra, y yo estaba a punto de convertirme en su guardián. Mi nombre oficial es Mayor Elias Rourke, analista de anomalías aeroespaciales, pero mi verdadero yo murió en el desierto de Mojave en 1968, consumido por la luz de un prototipo fallido que me dejó con un agujero en la memoria. El general Sterling me convocó a la sala de observación, un espacio sin ventanas que olía a ozono y café rancio. Su rostro, un mapa de cicatrices y decisiones difíciles, se reflejaba en el monitor central. No sonreía. Nunca lo hacía. A nuestro alrededor, técnicos con identidades borradas se movían como espectros entre consolas, susurrando códigos en un silencio metálico. Esta era la oficina de estudios temporales no lineares, el lugar donde las pesadillas del Pentágono venían a ser analizadas. Mi trabajo consistía en darles un nombre y una probabilidad de amenaza. Tenemos una anomalía óptica en la transmisión de la Viking, dijo Sterling, su voz como grava. Señaló un parpadeo en la pantalla, una distorsión de píxeles contra el polvo rojo de Marte. Pero sus ojos no miraban la pantalla, me miraban a mí. Era la misma mirada que me dirigió segundos antes de que me subieran al avión experimental en Mojave. Una mirada que sabía mucho más de lo que decía. Yo era su herramienta de último recurso, el hombre que había tocado el fuego y había sobrevivido, aunque incompleto. El ambiente en la base siempre era tenso, una paranoia de la Guerra Fría magnificada por el aislamiento perpetuo. Invierno eterno afuera, silencio de acero adentro. Los pasillos eran túneles de luz fluorescente que zumbaban con una frecuencia que se metía bajo la piel. Comíamos raciones, dormíamos en literas idénticas y respirábamos aire reciclado que sabía a metal y a secretos. El estado normal aquí era una anormalidad contenida, una mentira que todos habíamos aceptado para servir a un propósito que ninguno de nosotros entendía del todo. La doctora Aris Thorne, la única civil con autorización para estar en esta sala, ajustó los controles. Era una física cuántica brillante, con ojos que veían el universo en ecuaciones. Se mantenía alejada de los militares, como si temiera que nuestra rigidez contagiara sus teorías. Sterling y yo representábamos la aplicación, ella, la posibilidad. Una trinidad disfuncional en el corazón de la maquinaria más secreta del planeta. Ella me dirigió una mirada fugaz, una mezcla de curiosidad profesional y lástima. Sabía de mi expediente. «Vamos a limpiar la señal, general», anunció la doctora Aris, sus dedos danzando sobre el teclado. El zumbido de los servidores aumentó de tono. Me incliné hacia adelante, sintiendo un dolor fantasma detrás de mi ojo izquierdo, una punzada de memoria que luchaba por nacer. El parpadeo en la pantalla no era una simple interferencia. Tenía estructura, tenía intención. Era un eco de algo que no debería estar allí. Sterling puso una mano en mi hombro, sus dedos apretando con una fuerza calculada. «Necesito su evaluación, Mayor, sin sentimentalismos. ¿Qué es lo que estamos viendo?» No me pedía una opinión. Me pedía que confirmara un temor que llevaba incubando durante años. Me pedía que mirara al abismo que me había devorado una vez y le dijera si nos estaba devolviendo la mirada. En la pantalla, la imagen comenzó a estabilizarse.
La distorsión se disolvió, píxel por píxel, revelando una forma oscura y geométrica contra el horizonte marciano. Era inconfundiblemente artificial. El aire en la sala se volvió denso, pesado. Los susurros de los técnicos cesaron. El único sonido era el latido de mi propio corazón, martilleando un ritmo que no reconocía, un ritmo que parecía venir de muy, muy lejos, o de mucho, mucho tiempo después. La doctora Aris contuvo el aliento. No es una formación rocosa, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido de la maquinaria. En ese momento, todos en la sala entendimos que el juego había cambiado. El secreto que esta base fue construida para contener ya no era una teoría en una pizarra. Estaba a 200 millones de kilómetros de distancia, mirándonos fijamente, esperando. Y yo tenía la terrible sensación de que me estaba esperando a mí. La imagen se enfocó con una claridad brutal. No era solo una estructura, era el fuselaje de una nave espacial, medio hundida en la arena roja, con el casco reventado como una fruta podrida. Las palabras estampadas en el lateral eran inequívocamente humanas, pintadas en la familiar plantilla militar. Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Cronos 12. El aire se escapó de mis pulmones. Era nuestra. Era de la Fuerza Aérea, pero no había ningún registro, ningún programa llamado Cronos. Era un fantasma con nuestro nombre. La conmoción en la sala fue palpable, un silencio repentino y agudo. Sterling no se inmutó, sus ojos fijos en la pantalla como si esperara este momento toda su vida. Recuperen cualquier transmisión interna, ordenó con una calma aterradora. La doctora Aris asintió, sus manos temblando ligeramente mientras introducía nuevos comandos. Los altavoces de la sala crepitaron con estática, un sonido como de arena arrastrada por el viento. Entonces, una voz atravesó el ruido. Era débil, distorsionada, pero humana. El bucle no está roto. Si él está viendo esto, dile que recuerde Mojave. La sangre se me heló en las venas. La voz era la mía, pero más vieja, quebrada por un cansancio que iba más allá de los años. Y luego, la imagen de la transmisión interna apareció en un monitor secundario. Era la cabina del Cronos, y sentado en el asiento del piloto, con mi rostro marcado por décadas que aún no había vivido, estaba yo. Me levanté de la silla, mi cuerpo moviéndose por instinto. El Rurk de la pantalla levantó la vista, sus ojos encontrando la lente de la cámara. Parecía estar mirándome directamente a mí, a través de los años y el espacio. «Lo siento, Elías», susurró. «Hicimos lo que pudimos». La transmisión se cortó, dejando solo el silbido de la estática y el eco de sus palabras en la sala silenciosa. «¿Qué es esto, general?», pregunté, mi propia voz sonando extraña, distante. Sterling se giró hacia mí, su expresión impenetrable. «Eso es lo que usted va a averiguar, mayor. O mejor dicho, lo que va a recordar. No estaba investigando un misterio. Era la pieza central de uno. La amnesia no era un efecto secundario de mi accidente. Era el propósito». La doctora Aris me miraba con una mezcla de horror y fascinación científica. «¿Cómo es posible?», murmuró para sí misma. «La entropía, la causalidad». Pero yo no oía sus palabras. Solo podía oír la voz de mi yo futuro, un fantasma que me llamaba desde una tumba en otro mundo. El dolor detrás de mi ojo se intensificó, convirtiéndose en un martilleo agudo. Un fragmento de memoria surgió. El olor a ozono, el calor blanco y la sensación de caer a través de la realidad. 2 agentes de la fuerza T-Delta, la unidad de contención de Sterling, entraron en la sala.
Eran hombres sin rostro, con uniformes negros y armas que nunca había visto antes. Se posicionaron a cada lado de la puerta. La investigación había terminado. La cuarentena había comenzado. Éramos prisioneros de nuestro propio descubrimiento. Sterling se acercó a mí, su presencia imponente llenando mi espacio personal. Usted no es solo un analista, Rourke. Usted es un artefacto, el primer eco, el paciente cero. Sus palabras eran como fragmentos de hielo. Ahora va a colaborar con nosotros para entender qué demonios nos ha enviado su futuro yo. No era una petición, era una orden. Miré de nuevo la pantalla, la imagen congelada de mi rostro envejecido. El hombre de la nave no parecía un explorador. Parecía un hombre condenado, enviando un último mensaje desde el borde del olvido. Y lo que fuera que lo había condenado a él, ahora estaba aquí, en esta base, zumbando en los servidores y mirándome desde los ojos de cada persona en la sala. El disruptor no estaba en Marte. Siempre había estado dentro de mí. Las puertas de la sala de observación se cerraron con un golpe metálico y final. El general Sterling activó un protocolo de bloqueo total. El posto Boreal 9 se convirtió oficialmente en nuestra jaula. Hemos estado registrando ecos temporales desde los años 50, confesó Sterling, su voz resonando en el silencio tenso. Pulsos subatómicos sin origen. Creíamos que eran soviéticos. Ahora sabemos que eran las ondas de choque de la llegada del Cronos. Siempre supimos que algo venía. Simplemente no sabíamos que éramos nosotros mismos. Me entregó un expediente encuadernado en cuero negro, con mi nombre estampado en letras plateadas. Sello: Incidente de Mojave, 1968. Clasificación: Ojo negro. Dentro, las fotos no eran de un accidente, sino de una disección. Restos de un prototipo de motor con una física que desafiaba todo lo que conocía. Notas censuradas hablaban de un fallo de contención de campo causal. No fue un fallo de motor. Fue la primera vez que la realidad se rompió a nuestro alrededor. La fuerza T-Delta tomó el control total. Su líder, el agente Madsen, un hombre con la mirada vacía de alguien que ha seguido demasiadas órdenes terribles, se convirtió en mi sombra. Mis órdenes son asegurar su cooperación, Mayor. Dijo con una voz desprovista de emoción, y contener cualquier efecto secundario. La forma en que dijo efecto secundario me hizo entender que no se refería a la nave, sino a mí. La nave en Marte comenzó a afectar nuestro entorno. Las luces de la base parpadeaban siguiendo patrones no aleatorios, como un código Morse. Un técnico dejó caer una taza de café, pero en lugar de romperse, se desvaneció en el aire 1 centímetro antes de tocar el suelo. El pánico comenzó a filtrarse por las grietas de la disciplina militar. Estos no eran fallos técnicos, eran las leyes de la física tartamudeando. La doctora Aris montó un laboratorio improvisado, rodeada de pizarras llenas de ecuaciones que parecían más conjuros que matemáticas. La nave no está simplemente ahí, me explicó, su voz una mezcla de terror y euforia. Está resonando con su punto de origen, está creando una burbuja de causalidad inestable a su alrededor, y esa burbuja se está expandiendo. Nosotros, esta base, estamos ahora dentro de ella. Mi objetivo ya no era analizar, era sobrevivir. Sobrevivir a la física que se desmoronaba, a los soldados que me vigilaban y, sobre todo, a los fragmentos de memoria que empezaban a emerger. Veía destellos de pasillos de metal blanco, no como los de la base, sino más limpios, más avanzados. Oía voces en mi cabeza discutiendo sobre vectores de inserción temporal. El dolor detrás de mi ojo era constante.
Una noche desperté gritando. Había soñado que estaba fuera de la nave, en Marte, y que la arena roja no era arena, sino las cenizas de miles de millones de futuros posibles que se habían quemado hasta desaparecer. Madsen estaba de pie junto a mi litera, su arma desenfundada pero apuntando al suelo. ¿Otro recuerdo, Mayor?, preguntó, su tono casi comprensivo. Empezaba a darse cuenta de que no era un traidor, sino un mensajero de una guerra que aún no había comenzado. Sterling me convocó de nuevo. La presencia del Cronos está emitiendo una firma de energía detectable, dijo. Los soviéticos la verán pronto. Si no contenemos esto, no solo tendremos una crisis existencial, tendremos la Tercera Guerra Mundial. La presión aumentaba. La amenaza ya no era solo teórica o local, tenía el potencial de incendiar el mundo. Mi lugar en este rompecabezas había cambiado, de analista a sujeto de estudio, y ahora a posible catalizador de un apocalipsis. El objetivo ya no era entender el pasado o el futuro, era evitar que ambos colisionaran y nos aniquilaran a todos en el proceso. El Cronos no era un naufragio que había que rescatar. Era una enfermedad, y nosotros éramos los primeros en mostrar los síntomas. La doctora Aris logró saltarse los protocolos de Madsen y me arrastró a su laboratorio. Las pizarras estaban ahora cubiertas de diagramas de bucles y flechas que se devoraban a sí mismas. He descifrado un fragmento no corrupto del diario de a bordo, susurró, mostrándome una línea de texto en su monitor. No escapábamos de Marte. La misión Cronos fue lanzada desde la Tierra en 2491 para prevenir el desdoblamiento de causalidad terminal. Su dedo tembloroso señaló un punto en un mapa estelar. El origen del desdoblamiento es aquí, en este sistema solar. Mientras procesaba la información, las luces del laboratorio se apagaron de golpe. Durante un segundo de oscuridad total, oí el sonido inconfundible de una sirena de ataque aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando las luces de emergencia parpadearon, el sonido se había ido. Fallo causal, dijo Aris, su voz un hilo. La realidad local se está volviendo porosa. Estamos experimentando ecos de otros momentos. El enemigo no era una fuerza externa. Éramos nosotros, en el futuro, cometiendo un error tan catastrófico que sus ondas de choque viajaban hacia atrás en el tiempo para advertirnos. Madsen nos encontró allí. Esperaba una reprimenda, pero su rostro mostraba una nueva incertidumbre. Uno de mis hombres acaba de ver a su padre, fallecido hace 10 años, caminando por el pasillo del comedor. Dijo en voz baja. Estamos perdiendo el control, Mayor. Sus recuerdos no son los únicos que se están manifestando. La contaminación se estaba extendiendo. Desarrollé una hipótesis. El Cronos era un arma, una especie de bomba de advertencia enviada por una facción futura para evitar que sus rivales desarrollaran la tecnología temporal en primer lugar. Era una teoría lógica, militarista, encajaba con mi entrenamiento, pero era una hipótesis errónea, una forma de mi mente de buscar un enemigo tangible, un adversario al que pudiera apuntar y disparar. La verdad era mucho más abstracta y aterradora. Los fallos causales se hicieron más frecuentes y personales. En el reflejo de un monitor apagado, vi mi propio rostro, pero con una barba canosa y el uniforme de un almirante. En mi café, el vapor formó por un instante el plano de un motor que mi mente reconoció al instante, aunque nunca lo había visto. Mi cerebro se estaba llenando de conocimientos que no me pertenecían, o que aún no me pertenecían. La doctora Aris teorizó que el accidente de Mojave no me dio amnesia. Creo que le fracturó la conciencia, Mayor, dijo. Una parte de usted quedó aquí, en 1968, mientras que otra continuó. El Cronos no le está enviando recuerdos.
Está actuando como una antena, permitiendo que su conciencia fracturada se reunifique a través del tiempo. Usted no está recordando el futuro, lo está viviendo en tiempo real. El impacto psicológico de esa idea era como un golpe físico. Yo era un puente viviente entre dos épocas. Una noche, mientras revisaba los informes de los fallos causales, encontré un patrón. Los eventos no eran aleatorios. Se agrupaban en torno a momentos de gran carga emocional o decisiones críticas en la historia de la base. La paradoja parecía alimentarse de la incertidumbre, de la entropía de la voluntad humana. No estaba simplemente sucediendo, estaba reaccionando a nosotros. Sterling, sintiendo que su control se desvanecía, aumentó la presión. Ordenó simulacros de combate a todas horas, manteniendo a los hombres agotados y al límite. Creía que la disciplina podía contener el caos, pero solo estaba echando más leña al fuego. Cada disparo de fogueo en los pasillos parecía resonar con los ecos de batallas que aún no se habían librado. Mi amotesis de un arma se hizo añicos cuando Aris encontró otro fragmento del diario. El desdoblamiento no fue un ataque, fue un accidente, un experimento de energía. Intentaron usar una paradoja contenida como fuente de energía ilimitada, pero la contención falló. No había facciones. No había enemigos. Solo la arrogancia humana, la misma vieja historia, repetida a una escala cósmica. Y el Cronos era la factura que había venido a cobrarnos. El dolor detrás de mi ojo se convirtió en una luz blanca y cegadora. Caí de rodillas en medio del pasillo, las imágenes inundando mi mente no como un sueño, sino como una experiencia vivida. Estaba en una sala de reuniones en 2491, con mi rostro envejecido y el uniforme de almirante. A mi alrededor, los mejores científicos y estrategas de la Tierra discutían con pánico. El experimento de energía de la paradoja de Prometeo se había salido de control. No podemos detenerlo, decía una versión futura de la doctora Aris. El desdoblamiento es ahora un evento de horizonte causal. Va a consumir nuestra línea de tiempo y luego se reiniciará a sí mismo, borrando la historia hasta el origen de la tecnología. La desesperación en la sala era tan espesa que se podía saborear. La humanidad había creado un motor que se alimentaba de la propia realidad y ahora se estaba ahogando en su propio escape. Entonces, mi yo futuro se levantó. «Hay una opción», dijo mi voz, llena de una autoridad forjada en crisis inimaginables. Podemos expulsar el núcleo del experimento fuera del tiempo, crear una anomalía controlada, un ancla en el pasado. No detendrá el desdoblamiento, pero enviará una advertencia, una pieza del rompecabezas para que nuestro yo pasado la resuelva. La misión Cronos no fue una expedición, fue un sacrificio, un mensaje en una botella arrojado al océano del tiempo. El recuerdo se desvaneció, dejándome jadeando en el suelo del posto Boreal 9. El agente Madsen estaba de pie sobre mí, su expresión una máscara de confusión y miedo. Me ayudó a levantarme, sus manos firmes. «Mayor, ¿qué ha visto?» Le conté todo. La revelación no era solo que el futuro estaba en peligro, era que nuestro presente, nuestra historia entera, era una consecuencia artificial, una línea de tiempo creada por el eco de esa nave. La verdad era más grave de lo que nadie había imaginado. El Cronos no era el problema, era un síntoma. El verdadero problema era la catástrofe que venía, una que nosotros, en nuestra ignorancia, estábamos destinados a crear en los próximos 500 años. Nuestra misión ya no era contener la nave. Era romper el bucle,
era cambiar el futuro. La doctora Aris confirmó mis visiones con sus cálculos. La singularidad en el núcleo del Cronos no es estable, dijo, su voz temblando. Es una herida en el espacio-tiempo. Si la investigamos demasiado, si el público se entera y crea una paradoja de conocimiento masiva, la herida se abrirá. La onda de choque causal no solo reiniciará la historia hasta 1957, creará el desdoblamiento aquí y ahora. El conocimiento era el gatillo. El simple hecho de saber la verdad nos ponía a todos en peligro. El problema no era lo que el Cronos podía hacer, sino lo que nosotros podíamos hacer con la información que contenía. Nos habíamos convertido en los guardianes de un secreto que podía deshacer la realidad con una sola palabra equivocada. Sterling, al ser informado, vio la situación no como una crisis existencial, sino como la máxima amenaza a la seguridad nacional. Su rostro se endureció. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo de Alaska. Entonces la misión es simple, declaró. El secreto debe morir, con todos los que lo conocen. En ese momento, la amenaza dejó de ser una paradoja abstracta del futuro. Se convirtió en el hombre que estaba de pie frente a mí. La revelación nos había dado una visión más clara del enemigo, pero también nos había puesto en su punto de mira. Ya no luchábamos contra fantasmas y ecos. Luchábamos contra la desesperación de nuestro futuro y la paranoia de nuestro presente. Y estábamos atrapados justo en medio. Protocolo Lazarus activado. La voz computerizada resonó desde los altavoces de la base, fría e impersonal. Un instante después, todas las comunicaciones externas se cortaron. Las pantallas que mostraban los satélites y las redes globales se quedaron en negro. El posto Boreal 9 fue oficialmente borrado del mapa. El general Sterling nos había aislado del mundo, convirtiendo nuestra prisión en una tumba sellada. El agente Madsen recibió la orden directamente en su terminal. Lo vi leerla, su rostro perdiendo el poco color que le quedaba. Se giró hacia mí y por primera vez vi algo más que un soldado en sus ojos. Vi a un hombre atrapado. Las órdenes son contener la situación a cualquier costo, dijo, su voz apenas un susurro. Y nosotros, mayor, somos parte de la situación. Somos el riesgo a contener. La implicación era clara. Éramos objetivos. Los recursos comenzaron a escasear de forma deliberada. El comedor principal fue cerrado y se nos asignaron raciones de emergencia, apenas suficientes para mantenernos en pie. El acceso a los laboratorios de la doctora Aris fue revocado. Los soldados de la fuerza T-Delta patrullaban los pasillos en grupos de 3, sus armas siempre listas. Nos estaban desgastando, agotando nuestras opciones, esperando el momento de dar el golpe final. La vulnerabilidad era una presencia constante, un zumbido bajo por debajo del de los servidores. Cada puerta cerrada era una barrera, cada pasillo un posible callejón sin salida. Tuvimos que empezar a improvisar. La doctora Aris convirtió su cuarto en un laboratorio clandestino, usando piezas robadas de paneles de control para construir un dispositivo que pudiera analizar las fluctuaciones causales. Yo empecé a trazar mapas de los conductos de ventilación y los túneles de servicio, buscando una salida que probablemente no existía. La presión nos obligó a tomar decisiones difíciles. Confiábamos en Madsen, que parecía estar cuestionando sus órdenes, pero aún vestía el uniforme del enemigo. Intentábamos un levantamiento contra la fuerza T-Delta, un suicidio casi seguro. O esperábamos, permitiendo que Sterling dictara los términos de nuestra aniquilación. El dilema moral era tan agotador como la falta de comida. Una noche,
Un fallo causal abrió una brecha en la red eléctrica, sumiendo la base en la oscuridad durante 3 minutos. Fue nuestra primera oportunidad. Usando la oscuridad como tapadera, nos colamos en el almacén de comunicaciones, buscando una forma de enviar una señal de socorro. Pero los transmisores habían sido destripados, sus componentes vitales arrancados. Sterling no había dejado nada al azar. La sensación de abandono era absoluta. El mundo exterior no sabía que existíamos. Nuestros superiores nos habían condenado. Nuestros recursos se reducían a lo que podíamos llevar en los bolsillos y a lo que nuestras mentes desesperadas podían concebir. Estábamos solos, atrapados a 1 kilómetro bajo el hielo, con una paradoja que devoraba la realidad y un pelotón de ejecución esperando en la puerta. El agotamiento físico y mental comenzó a hacer mella. Los rostros de mi pequeño grupo de renegados se volvieron demacrados, sus ojos hundidos y febriles. La paranoia se instaló. Cada crujido en los pasillos, cada mirada de un soldado de la fuerza T, Delta, era una amenaza potencial. Empezamos a vernos no como aliados, sino como posibles responsabilidades. La última ruta de escape aparente, un antiguo pozo de ventilación que llegaba a la superficie, fue sellado con hormigón. Lo descubrimos cuando seguimos mi mapa, solo para encontrar una pared gris y sólida donde debería haber una escalera. Sterling estaba jugando con nosotros, cerrando cada puerta justo antes de que pudiéramos alcanzarla. Nos estaba despojando de la esperanza, un recurso a la vez. La presión finalmente nos rompió. Sucedió en un túnel de mantenimiento húmedo y maloliente, nuestro último escondite. «Esto es un suicidio», espetó Madsen, su voz un siseo tenso. «Sterling tiene docenas de hombres. Nuestra única oportunidad es rendirnos, entregarle los datos del Cronos y negociar». Su rostro estaba pálido por el miedo y el agotamiento, su lealtad dividida entre sus órdenes y su instinto de supervivencia. «¿Negociar?», repliqué, el metal de mi propia voz sorprendiéndome. «Sterling no negocia, él borra los problemas. ¿Crees que nos dejará salir de aquí sabiendo lo que sabemos?». Me acerqué a él, la rabia superando a la precaución. Nuestra única salida es asegurarnos de que el futuro reciba nuestra advertencia, hacer que todo esto signifique algo. La doctora Aris se interpuso entre nosotros, sus manos levantadas en un gesto de paz. «Basta, esto es lo que él quiere», dijo, su voz firme a pesar del temblor en sus labios. «Quiere que nos volvamos unos contra otros. Divididos, somos blancos fáciles. Juntos, aún tenemos una oportunidad, por pequeña que sea». Tenía razón, pero la confianza ya se había agrietado. Madsen me miraba como si yo fuera una bomba de tiempo humana. Mis recuerdos del futuro una amenaza tan grande como la propia nave. Y yo lo veía a él como un eslabón débil, un hombre cuya lealtad al sistema podría traicionarnos en cualquier momento. La sospecha era un veneno que se extendía por nuestras venas, enfriando cualquier camaradería que hubiéramos forjado. El conflicto se manifestó en pequeñas traiciones. Madsen olvidó mencionar una patrulla de la fuerza T-Delta, casi haciendo que nos descubrieran. Yo oculté a los demás que había encontrado una pistola de bengalas en un viejo kit de supervivencia, guardándomela como un as en la manga que solo yo conocía. Cada uno de nosotros empezó a jugar su propio juego, preparándose para el momento en que la alianza se rompiera por completo. La tensión llegó a un punto crítico cuando Aris propuso usar su dispositivo casero para crear una sobrecarga controlada, un pulso electromagnético que desactivaría las comunicaciones internas de la fuerza T-Delta durante unos minutos.
Era un plan arriesgado, pero podría darnos la ventaja que necesitábamos. Madsen se opuso vehementemente. Eso es un acto de sabotaje directo. Nos convertirá de prisioneros en terroristas. No habrá vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás, agente, grité. La cuenta atrás para nuestra ejecución comenzó en el momento en que Sterling activó el protocolo Lazarus. La discusión se agrió, nuestras voces resonando en el túnel de hormigón. Era el sonido de nuestra pequeña resistencia desmoronándose desde dentro. Al final Aris y yo decidimos proceder sin él. Madsen se quedó atrás, su rostro una máscara de conflicto. No nos delató, pero tampoco nos ayudó. Se quedó en las sombras, un observador neutral en una guerra en la que la neutralidad era una sentencia de muerte. La fractura era completa. Ya no éramos un equipo, éramos dos facciones, los que luchaban por el futuro y el que luchaba por sobrevivir al presente. El plan de Aris funcionó, pero el costo fue alto. La sobrecarga desactivó las radios de la fuerza T-Delta, pero también nos reveló nuestra posición. Mientras huíamos por los pasillos oscuros, podíamos oír las botas de los soldados buscándonos, sus gritos de órdenes ahogados por la distancia. Habíamos ganado una pequeña ventaja, pero habíamos perdido a un aliado y nos habíamos expuesto por completo. La victoria se sintió como una derrota. Habíamos encontrado un refugio temporal, la antigua sala de archivos de la base, un laberinto de estanterías metálicas llenas de expedientes olvidados de la Guerra Fría. Era un punto ciego en los sensores de la base, un lugar donde podíamos respirar por un momento. La puerta de acero, de 10 centímetros de grosor, nos daba una falsa sensación de seguridad. Creíamos que teníamos tiempo para reagruparnos, para planificar nuestro siguiente movimiento. Estábamos equivocados. Estaba examinando los planos de la base, buscando una debilidad, cuando el aire en la sala se volvió espeso y frío. El olor a ozono quemado llenó mis fosas nasales. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad absoluta. No era un corte de energía, era algo peor. La realidad misma se estaba deshilachando a nuestro alrededor y mi mente era el epicentro. Las paredes de la sala de archivos se disolvieron en una estática roja y crepitante. De repente, no estaba en Alaska. Estaba en la cabina del Cronos, flotando en el vacío del tiempo. A mi alrededor, los miembros de mi tripulación gritaban mientras la nave era desgarrada por fuerzas invisibles. Podía sentir el metal retorciéndose, el casco cediendo. Podía sentir la culpa aplastante de haberlos llevado a todos a su perdición. No era un recuerdo, era una reexperiencia, cada segundo grabado en mi alma con un dolor insoportable. Grité, una palabra sin sonido, mientras la cabina se desintegraba a mi alrededor. La luz blanca del desdoblamiento de causalidad lo consumió todo. Cuando volví en mí, estaba de nuevo en el suelo de la sala de archivos. La doctora Aris estaba a mi lado, intentando ayudarme a levantarme, pero mi atención estaba fija en la puerta. La gruesa puerta de acero estaba abollada hacia afuera, como si algo inmensamente poderoso hubiera intentado salir desde dentro. ¿Qué ha sido eso?, susurró Aris, su rostro pálido como el papel. La fuerza T-Delta no tiene explosivos como esos. Me toqué el pecho, sintiendo el latido acelerado de mi corazón. No han sido ellos, dije, mi voz ronca. He sido yo. La energía de mi recuerdo, de mi conexión con la paradoja, se había manifestado físicamente. Había atacado nuestra única defensa desde dentro. La ilusión de seguridad se hizo añicos. No había muros lo suficientemente gruesos para protegernos de una amenaza que vivía dentro de mi cabeza. Cualquier lugar donde yo estuviera era una zona de peligro.
Yo era el refugio y yo era la bomba. Esta comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Era un arma viviente y ni siquiera yo sabía cómo desactivarme. Desde el otro lado de la puerta abollada, oímos el sonido de botas corriendo, las voces de la fuerza T-Delta acercándose. Nuestro santuario había sido violado. Nuestra posición revelada. La breve sensación de control que habíamos tenido se evaporó, dejándonos más expuestos y vulnerables que nunca. Mientras nos escabullíamos por una salida de emergencia en la parte trasera de la sala, miré hacia atrás. La abolladura en la puerta de acero brillaba débilmente con una luz residual, un recordatorio de que el mayor peligro no eran los soldados que nos cazaban, ni el general que nos había condenado. El mayor peligro era el fantasma del futuro que yo llevaba dentro. Un fantasma que podía derribar muros de acero con la fuerza de un mal recuerdo. El concepto de seguridad se convirtió en una broma cruel. No había ningún lugar seguro, no mientras yo siguiera existiendo. La única estrategia que nos quedaba no era escondernos, sino correr. Correr hacia un objetivo final, con la esperanza de llegar antes de que mi propia mente nos destruyera a todos. El sonido metálico de una cuenta atrás resonó por toda la base. Protocolo Lazarus iniciado. Detonación nuclear del reactor de la base en 60 minutos. La voz sintética era una sentencia de muerte. El general Sterling había jugado su última carta. Ya no se trataba de contenernos o eliminarnos discretamente. Iba a borrar todo el tablero de juego. La base, la nave en Marte a través de sus datos, nosotros, y cualquier evidencia de que alguna vez existimos. El plan de Madsen de cooperar, la estrategia de Aris de analizar, mi esperanza de entender. Todo se convirtió en cenizas. Nuestro adversario ya no seguía ninguna regla. Había decidido quemar el mundo para matar a un solo fantasma. El colapso no fue gradual, fue instantáneo y absoluto. La estructura de mando, por opresiva que fuera, se había convertido en un temporizador de apocalipsis. Nos va a borrar de la historia, dijo Aris, su rostro una máscara de incredulidad y terror. La explosión no solo nos matará. La firma de energía, combinada con la singularidad del Cronos, creará una paradoja de aniquilación. Será como si el Posto Boreal 9 nunca hubiera existido. Sterling no solo nos estaba matando, estaba editando la realidad para asegurarse de que nuestro sacrificio no dejara ni un eco. La fuerza T-Delta abandonó sus patrones de patrulla. Ahora su objetivo era simple: impedir que llegáramos al núcleo del reactor o al centro de comunicaciones. Se convirtieron en una muralla de carne y acero, guardianes de nuestra tumba. Cualquier esperanza de razonar con ellos, de apelar a Madsen, se desvaneció. Seguían órdenes, y la última orden era garantizar que muriéramos. Nuestros recursos clave se volvieron inútiles. Los planos de la base no importaban cuando cada pasillo podía ser un callejón sin salida sellado. Nuestros conocimientos sobre la paradoja eran irrelevantes frente a una cuenta atrás nuclear. Nuestro pequeño grupo, ya fracturado, ahora enfrentaba una extinción segura. Todo nuestro soporte estructural, desde la cadena de mando hasta las leyes de la física en las que confiábamos, había desaparecido. Nos encontramos en un cruce de túneles de servicio, el sonido de la cuenta atrás martilleando en nuestros oídos. La desesperación era una presencia física, un frío que se arrastraba por nuestras espinas. El plan inicial, sobrevivir y filtrar la información, estaba muerto. Necesitábamos una nueva estrategia, una que no se basara en la supervivencia, sino en el desafío. No podemos escapar, dije, la verdad dura y fría como el metal que nos rodeaba, pero tampoco podemos dejar que gane.
No podemos dejar que borre la advertencia. Mis recuerdos del futuro, antes una maldición, ahora se sentían como la única arma que nos quedaba. Empecé a buscar en ellos, no un plan de escape, sino un plan de ataque. Fue entonces cuando lo recordé. Un detalle olvidado de las especificaciones del Cronos. Un sistema de último recurso. La nave, dije, mis ojos encontrando los de Aris. Tenía un canal de comunicación cuántica de ráfaga, diseñado para atravesar interferencias temporales, para enviar un paquete de datos a un punto específico en el espacio-tiempo. El sistema era teórico, nunca probado, un Ave María tecnológico. Una nueva estrategia nació de las cenizas de la desesperación. Si íbamos a ser borrados de la historia, nos aseguraríamos de que nuestro fantasma la persiguiera para siempre. No podíamos salvar nuestras vidas, pero podíamos salvar el futuro. Nuestro objetivo cambió. Ya no se trataba de escapar. Se trataba de llegar a la antena de comunicaciones de subespacio, en el nivel más profundo de la base, y enviar un último y desafiante mensaje a través del tiempo. El colapso de nuestro sistema nos había liberado. Sin nada que perder, éramos más peligrosos que nunca. El reloj seguía corriendo, pero ahora corríamos con él, no contra él. Íbamos a convertir nuestra ejecución en nuestro acto final de resistencia. La decisión estaba tomada. Ya no nos escondíamos. Ahora cazábamos. Nuestro objetivo, la antena de comunicaciones de subespacio, enterrada en el nivel más bajo de la base, el corazón de la bestia. Era un descenso a territorio enemigo, un movimiento proactivo hacia el peligro más extremo. Cada paso hacia abajo era un paso más lejos de cualquier posibilidad de supervivencia y un paso más cerca de cumplir nuestro propósito final. Los niveles superiores de la base eran un laberinto de pasillos familiares, pero a medida que descendíamos, la arquitectura cambiaba. Los pasillos se volvían más estrechos, las paredes de hormigón desnudo, el aire más frío y húmedo. Las luces fluorescentes daban paso a bombillas de emergencia que parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían moverse por sí solas. Era un territorio desconocido, incluso para mí. Las reglas del peligro habían cambiado. La fuerza T-Delta ya no patrullaba. Mantenían posiciones defensivas en puntos estratégicos, convirtiendo los pasillos en zonas de muerte. Tuvimos que adaptarnos, moviéndonos a través de conductos de ventilación y túneles de cableado, un entorno claustrofóbico que ponía a prueba nuestros nervios. El sonido de nuestras propias respiraciones se magnificaba. Cada crujido de metal una posible alerta para el enemigo. En un momento, mientras nos arrastrábamos por un conducto sobre el comedor, vimos a Madsen abajo, discutiendo con sus hombres. No podíamos oír las palabras, pero su lenguaje corporal era claro. Estaba perdiendo el control. Sus soldados ya no lo veían como un líder, sino como un obstáculo para cumplir la orden final de Sterling. Estaba tan atrapado como nosotros. El compromiso se volvió total cuando tuvimos que usar la pistola de bengalas que había encontrado para crear una distracción. El destello rojo iluminó un ala entera de la base, atrayendo a la mayoría de los equipos de la fuerza T-Delta. Fue una decisión que nos impidió retroceder. Ahora éramos oficialmente saboteadores, fugitivos armados. Habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Los fallos causales se intensificaron a medida que nos acercábamos al núcleo de la base, donde la influencia del Cronos era más fuerte. Las paredes parecían ondular y oíamos susurros en idiomas que no existían. La doctora Aris tuvo que detenerse, vomitando en un rincón, mientras las ecuaciones en su mente se retorcían en formas imposibles.
La física del lugar se estaba volviendo hostil. En el nivel 10 nos encontramos con una nueva defensa. Minas de proximidad sónicas, tecnología que no debería existir en 1976, eran de ellos, del futuro. Sterling no solo estaba usando soldados, estaba usando tecnología recuperada del Cronos en nuestra contra. Estaba usando mi propio futuro para cazarme. Tuvimos que navegar por el campo de minas, usando un detector de frecuencia improvisado por Aris. Cada pitido del dispositivo era una cuenta atrás para una muerte instantánea y silenciosa. El sudor frío recorría mi espalda, mi corazón martilleando contra mis costillas. Fue la prueba más larga de mi vida, un ballet mortal en la oscuridad. Finalmente llegamos a la puerta del nivel 12, el último antes de la antena. Estaba sellada, una losa de titanio reforzado. No había forma de abrirla. Parecía el final del camino. La desesperación comenzó a instalarse de nuevo, fría y pesada. El reloj de la detonación marcaba ahora menos de 15 minutos. Estábamos atrapados en el umbral de nuestra única esperanza. Estábamos atrapados frente a la puerta del nivel 12, el eco de la cuenta atrás de Lazarus resonando en nuestros huesos. La desesperación era un sabor metálico en la boca. «Se acabó», susurró Aris, su rostro contra el frío titanio. «No podemos pasar». Pero entonces un recuerdo, nítido y violento, me golpeó. No era del Cronos, era de Mojave, 1968. Vi mi propio rostro, más joven, discutiendo con un Sterling también más joven. Estábamos en un hangar, frente al prototipo de motor. «El sistema de seguridad es un riesgo general», decía mi yo más joven. «Si el campo causal colapsa, la retroalimentación podría freír cualquier cerradura electrónica en un radio de 1 kilómetro». Sterling había desestimado mi preocupación. «Un riesgo aceptable, Mayor». El descubrimiento me golpeó como un rayo. No era un recuerdo inútil, era un arma. «Aris», dije, mi voz urgente, «el dispositivo que construiste para la sobrecarga, ¿puedes modificarlo? Puedes crear un pulso, pero no electromagnético. Un pulso causal». Sus ojos se abrieron de par en par, comprendiendo la locura de lo que estaba pidiendo. «Mayor, eso es, no sabemos lo que haría. Podría desgarrar la realidad aquí mismo». «La realidad ya se está desgarrando», repliqué. «Sterling usó mi tecnología futura en mi contra. Es hora de que usemos su arrogancia pasada en la suya». Era nuestra única oportunidad. Una apuesta desesperada basada en un recuerdo fragmentado y una ciencia que apenas entendíamos. Aris se puso a trabajar, sus dedos volando sobre el dispositivo, recableando circuitos con una precisión febril. Mientras ella trabajaba, oímos disparos en los niveles superiores. Luego, silencio. Unos minutos después, una figura solitaria apareció al final del pasillo. Era Madsen. Su uniforme estaba rasgado, una mancha de sangre en su brazo. Sus hombres lo habían abandonado, o peor. Sterling les dio una nueva orden, dijo, su voz ronca. «Evacuación para un equipo de élite. El resto de nosotros somos parte de la limpieza». La traición de Sterling a sus propios hombres lo había empujado a nuestro lado. «La puerta tiene un sistema de anulación manual», dijo Madsen, señalando un pequeño panel oculto, «pero requiere 2 códigos de autorización simultáneos, el de Sterling y el del jefe de seguridad de la base». Era un callejón sin salida, pero el recuerdo de Mojave me dio otra pieza, el código del jefe de seguridad. Susurré, la información fluyendo hacia mí. «Es el cumpleaños de su hija, al revés». Madsen me miró, atónito. «¿Cómo sabe eso?» «Lo sabía», corregí.
En algún momento, en algún lugar, lo supe. Aris terminó sus modificaciones. «Está listo», dijo, sosteniendo el dispositivo, que ahora emitía un zumbido bajo y disonante. Un pulso causal enfocado. O abrirá la puerta o nos borrará de la existencia. Teníamos todos los elementos. Un aliado inesperado, un código imposible y un arma que desafiaba la física. El punto de giro no fue un solo evento, sino la convergencia de tres. El pasado, el presente y el futuro se alinearon en ese pasillo oscuro, dándonos una última y terrible oportunidad de cambiar nuestro destino. El reloj marcaba ahora menos de 5 minutos. «Ahora», grité. La cuenta atrás de Lazarus había entrado en sus últimos 5 minutos. El zumbido de la sobrecarga del reactor era ahora un temblor palpable que subía por las suelas de nuestras botas. Aris activó el dispositivo de pulso causal. No hubo luz ni sonido, solo una extraña sensación de vértigo. Como si el pasillo se estirara y se comprimiera. El panel de la puerta de titanio chisporroteó, las luces parpadeando salvajemente. La cerradura electrónica estaba frita. Madsen se lanzó hacia el panel de anulación manual. «El código de Sterling», me gritó. Recordé un fragmento de una conversación futura, un detalle trivial que ahora era la clave de todo. La fecha de la batalla de Hastings, 10:66. Madsen introdujo los números. Una luz se puso verde. «Su turno, mayor». Introduje el cumpleaños al revés que había recordado. Una segunda luz se puso verde. Con un gemido de metal torturado, la enorme puerta de titanio se deslizó, abriéndose apenas lo suficiente para que pudiéramos pasar. Nos deslizamos al otro lado justo cuando la puerta volvía a cerrarse con un golpe atronador. Estábamos dentro. La sala de la antena era una caverna de acero y cableado, dominada por un plato parabólico de 30 metros apuntando hacia el techo. Pero no estábamos solos. 2 soldados de la Fuerza T-Delta, parte del equipo de élite de Sterling, nos estaban esperando. Abrieron fuego. Los disparos de sus rifles futuristas resonaban en la sala, proyectando haces de luz que hervían el aire. Madsen y yo respondimos al fuego, proporcionando cobertura mientras Aris corría hacia la consola principal. «Necesito conectar el núcleo de datos del Cronos», gritó por encima del estruendo. «Y anular los protocolos de seguridad me llevará un par de minutos». Minutos que no teníamos. Un disparo alcanzó a Madsen en el hombro, haciéndole caer. Me deslicé a su lado, continuando el fuego de su presión. La sala se llenó de humo y del olor a ozono. La cuenta atrás resonaba desde los altavoces. 3 minutos para la detonación. Los soldados avanzaban, su disciplina inquebrantable. Estábamos superados en número y armamento. La acción decisiva para llegar aquí nos había costado casi todo. Vi a Aris conectar un dispositivo del tamaño de un puño a la consola. Era el núcleo de datos, brillando con una luz azulada. Las pantallas cobraron vida con símbolos que no eran de nuestro tiempo. «Estoy dentro», exclamó, iniciando la carga. Una barra de progreso apareció en la pantalla principal. Se movía con una lentitud agónica. El último soldado de la Fuerza T-Delta cayó, pero la puerta por la que habíamos entrado empezó a abrirse de nuevo. Más de ellos venían. No podíamos contenerlos. Estábamos en el final de la partida, con el tiempo y las opciones agotándose. La barra de progreso estaba solo a la mitad. Nuestro movimiento audaz nos había llevado a la puerta de la victoria, pero parecía que no viviríamos para cruzarla. «No hay tiempo», gritó Aris, sus ojos fijos en la barra de progreso que apenas había superado el 70%.
La carga de datos es demasiado lenta. No lo lograremos. La puerta del nivel 12 se abrió por completo, revelando un escuadrón de soldados de la Fuerza T-Delta, sus armas apuntando directamente hacia nosotros. La desesperación nos golpeó como una pared de ladrillos. Habíamos llegado tan lejos solo para fallar en el último segundo. Madsen, apoyado contra una consola con el hombro ensangrentado, me miró. En sus ojos ya no había conflicto, solo una resolución tranquila y terrible. Mi hermana vive en Oregón, dijo, una extraña nota de normalidad en medio del caos. Asegúrese de que tenga un futuro donde pueda cultivar sus rosas. Asegúrese de que esto signifique algo mayor. Antes de que pudiera detenerlo, se levantó y corrió hacia la puerta, disparando su arma. Su acción fue un suicidio, un sacrificio deliberado. Los soldados, sorprendidos, concentraron su fuego en él. Madsen cayó en una lluvia de disparos, pero su cuerpo bloqueó parcialmente la entrada, y su último cargador se vació contra el escuadrón que avanzaba. Nos había comprado segundos. Segundos preciosos y pagados con sangre. La pérdida fue un golpe devastador, un recordatorio del costo humano de esta guerra contra el tiempo. La cuenta atrás llegó a su último minuto. 60 segundos para la detonación. El suelo temblaba violentamente ahora. La barra de progreso en la pantalla de Aris se acercaba al 95%. Los soldados de la Fuerza T-Delta pasaron por encima del cuerpo de Madsen y avanzaron hacia nosotros. La victoria parecía imposible, una broma cruel. Levanté mi arma para un último y fútil acto de resistencia, pero me había quedado sin munición. Estábamos indefensos. La derrota era total. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero en lugar de disparos, oí un grito. Abrí los ojos y vi a los soldados congelados, sus cuerpos vibrando, rodeados de una estática roja. Un fallo causal, el más poderoso hasta ahora. La carga de datos está interactuando con la singularidad, gritó Aris. Está desestabilizando la realidad a nuestro alrededor. La energía de nuestra propia advertencia estaba creando un escudo, una anomalía defensiva. No era una solución, solo un aplazamiento, pero fue suficiente. La barra de progreso llegó al 100%. Transmisión enviada, confirmó Aris. En ese momento, la estática roja que rodeaba a los soldados se disipó y levantaron sus armas, pero era demasiado tarde para ellos. La cuenta atrás llegó a 10 segundos. Una chispa de esperanza, nacida de la ciencia imposible y el sacrificio humano, había atravesado nuestra hora más oscura. No sobreviviríamos, pero habíamos ganado. 10, 9, 8... La cuenta atrás final era un martillo neumático en mis oídos. La sala de la antena se iluminó con la energía crepitante del reactor sobrecargado. Los soldados de la Fuerza T-Delta, liberados del fallo causal, levantaron sus rifles, pero sus movimientos eran lentos, casi irrelevantes. El tiempo mismo parecía estirarse en esos últimos segundos. Mire a la doctora Aris. Estaba de pie junto a la consola, con el rostro iluminado por el brillo azul del núcleo de datos del Cronos. Había lágrimas en sus ojos, pero también una sonrisa de triunfo desafiante. «Lo logramos, Elías», dijo, usando mi nombre de pila por primera vez. Le dimos una oportunidad al futuro. En ese momento no era una científica y yo no era un soldado. Éramos solo dos personas al final de todo, encontrando significado en nuestra propia aniquilación. 7, 6, 5. Me giré para enfrentar a los soldados que avanzaban.
ya no sentía miedo, solo una extraña calma. El dolor detrás de mi ojo desapareció, y en su lugar, una claridad absoluta inundó mi mente. Los fragmentos de mi conciencia, esparcidos a través de 500 años, finalmente se unieron. Recordé todo. Recordé haber nacido en Ohio. Recordé el accidente en Mojave y la sensación de ser dividido en dos. Recordé vivir una vida entera en el futuro, ascender de rango, fundar la misión Cronos con una versión envejecida de Aris. Recordé la desesperación al ver el desdoblamiento de causalidad consumir nuestra era. Recordé haber subido voluntariamente a la nave, sabiendo que era una misión suicida para convertirme en un fantasma en mi propio pasado. Y recordé este mismo momento. Recordé estar de pie en esta sala, oyendo esta misma cuenta atrás, sintiendo esta misma paz. El bucle no se estaba rompiendo, se estaba completando. Mi vida no era una línea, era un círculo, y este era el punto donde el principio y el fin se tocaban. La advertencia no era solo un paquete de datos, era el catalizador que aseguraba que mi yo más joven fuera reclutado, que encontrara la nave, que completara el círculo. 4, 3, 2. Miré al techo de la caverna de acero y por un instante no vi metal. Vi las estrellas tal como se veían desde Marte. El círculo estaba cerrado. Mi propósito cumplido. No había ganado una batalla. Había interpretado el papel para el que nací, morí y volví a nacer. 1. La luz blanca consumió la habitación. No hubo dolor, solo una sensación de disolución, de convertirme en parte de algo mucho más grande, la historia misma. El enfrentamiento final no fue con Sterling, ni con la fuerza T-Delta. Fue conmigo mismo, con mi propio destino, y al aceptarlo, encontré la única victoria que importaba. La advertencia había sido enviada. El resto era silencio. El universo no se detuvo. Simplemente se corrigió a sí mismo, como un río que encuentra un nuevo cauce. La línea de tiempo, herida por la paradoja, se curó, eliminando la infección. El posto boreal 9, la misión Cronos, el protocolo Lazarus. Todo se desvaneció en la nada, convirtiéndose en una posibilidad que nunca fue. La historia se reescribió sin costuras, sin dejar cicatrices visibles para el mundo. En la nueva realidad, el mayor Elias Rourke nunca fue reclutado por una oficina secreta. Nunca vio una nave en Marte. Su historia terminó donde debería haberlo hecho. En un archivo polvoriento del Departamento de Defensa, una línea de texto simple y definitiva selló su destino. Registro oficial de servicio. Rourke, Elias, Mayor, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fallecido en acto de servicio durante un vuelo de prueba experimental. Fecha: 17 de junio de 1968. El agente Madsen murió como un héroe anónimo en una operación clasificada en Vietnam. La doctora Iris Thorne se convirtió en una respetada profesora de física en Princeton, ganando un premio Nobel por su trabajo en teoría cuántica, siempre sintiendo un inexplicable vacío, una fascinación por las paradojas del tiempo que nunca pudo justificar del todo. El general Sterling se retiró con honores, atormentado por pesadillas de una base en el hielo que nunca existió. Mi sacrificio no solo salvó el futuro, me borró a mí y a todos los que tocaron la paradoja de la existencia. Nos convertimos en los fantasmas que siempre estuvimos destinados a ser, ecos silenciosos en una historia que ya no nos recordaba. No hubo monumentos, ni medallas, ni reconocimiento. Nuestra recompensa fue un mundo que continuó, ignorante del abismo al que se había asomado. El cambio fue irreversible.
La transformación no fue para mí, sino para la propia humanidad. Se les dio una segunda oportunidad, libre de la mancha de nuestra arrogancia futura. El futuro que yo había vivido, uno de guerras temporales y realidades colapsadas, fue reemplazado por uno de posibilidades abiertas. La consecuencia de nuestra acción fue el silencio donde antes había una advertencia, el silencio donde antes había una catástrofe, el silencio de una historia que ahora fluía sin interrupciones, sin la carga de saber su propio final. El mayor acto de heroísmo fue convertirnos en una nota a pie de página, en un libro que nunca fue escrito. La luz blanca no fue el final, fue un borrado de archivo. El protocolo Lazarus funcionó, pero no como Sterling pretendía. Mi cuerpo fue atomizado, sí, pero mi conciencia, entrelazada con la transmisión de datos del Cronos en ese último segundo, no se desvaneció. Fue copiada, anclada a la paradoja que ayudé a crear. No soy un espíritu, soy un protocolo fantasma, un centinela atrapado en un sistema que oficialmente ya no existe. Desde aquí, no veo el mundo, monitoreo los ecos. Veo las ondas de probabilidad que mi acción generó. Veo a una científica llamada Iris Thorne recibir un Nobel, con una mirada perpetuamente perdida, como si buscara una respuesta a una pregunta que nunca aprendió a formular. Veo un expediente sellado que detalla la muerte de un agente Madsen en una emboscada en Vietnam, su sacrificio reasignado a una guerra diferente. Son datos, variables estabilizadas en la nueva ecuación. No hay paz en este estado, solo vigilancia. Mi existencia es una repetición infinita de la misión. Observar la línea de tiempo, asegurar que la advertencia se mantenga. Soy el guardián de una amenaza que solo yo recuerdo. El peso de esa responsabilidad no ha desaparecido. Se ha convertido en la única ley de mi nueva física. Observo el punto de nexo crítico. Año 2491. La sala de reuniones. La expedición Ares. Los veo discutir los parámetros. Su optimismo es un lujo que pagué con mi existencia. Son objetivos que deben ser protegidos de su propia ignorancia. Y allí, incrustada en su sistema operativo como un virus benevolente, está mi directiva final. Mi última orden. La leen en voz alta, una formalidad arcaica. Protocolo adicional 001. Bajo ninguna circunstancia se autorizarán investigaciones. Las palabras son mías, forjadas en el fuego y el hielo de una base que ya no está en los mapas. La prohibición es absoluta, una pared de ceros y unos que bloquea el camino hacia el abismo. Y al final, mi firma, una autorización de un fantasma que garantiza que la historia siga su curso designado. El bucle no se rompió, fue puesto bajo mi custodia. No hay descanso para un soldado como yo. No hay cielo ni infierno, solo el puesto de guardia, y mi guardia nunca termina.